Dulce truco. No están muy grandes para esto. ¿Qué te importa? Abrió el cuarentón. No importa. Fuera de mi casa. Halloween, la festividad en la que a todos les gusta disfrazarse de monstruos. Es curioso, la gente disfruta convertirse por una noche en aquello que teme, pero hay quienes no necesitan un disfraz. Para ellos, Halloween es todos los días. Hace unos días se estrenó la serie de Ed Gein, la perturbadora historia de un asesino que desenterraba cadáveres y hacía cosas abominables con sus pieles. Y aunque la serie no sea la mejor, me llamó la atención el cómo intentan mostrar que sus crímenes inspiraron a otros asesinos, lo que me hizo pensar, además de él, que otros asesinos reales dieron forma a los monstruos ficticios que tanto conocemos. Y qué mejor momento para descubrirlo que en Halloween. Acompáñenme en esta monstruosa travesía. Iniciemos con uno que recientemente está en la mente de todos. En los 50s, en el estado de Wisconsin, la policía local llegaría a una granja debido a una pista sobre la desaparición de Bernice Warden, una local del pueblo que tenía una tienda. El propietario de la casa no se encontraba, pero aún así la policía entró. Pero lo que no esperaban era encontrar una serie de objetos horripilantes. Lámparas, sillas, muebles e incluso ropa hecha con piel humana. Pasaron un par de horas, el propietario de la casa llegaría y sería arrestado al momento. Este era Ed Gein. En el interrogatorio, confesó haber matado a dos mujeres, Bernice Warden y Mary Hugan, pero Ed admitiría que él profanaba tumbas para usar las pieles y crear estos objetos. Él vivía solo, y la figura más importante en su vida había sido su madre, una mujer extremadamente religiosa y dominante. Tras su muerte, Ed desarrolló una profunda obsesión con ella, decía escuchar su voz y comenzó a usar piel humana como forma de sentirse más cerca de su madre. Diagnosticado como esquizofrénico, Ed Gein murió en 1984. Sus actos e historia serían reinterpretados para mostrar su locura desde diferentes perspectivas. En 1959, Robert Bloch publicó un libro llamado Psycho. Este libro sería un éxito, y posteriormente Alfred Hitchcock, uno de los directores más importantes de la historia, decidiría llevar el libro al cine. Así conocimos a Norman Bates, el solitario encargado del motel Bates. Norman tiene una fijación con su madre, practica la taxidermia y espía a sus huéspedes en secreto. Conforme la película avanza, descubrimos que su madre está muerta y que Norman adopta su personalidad y se viste como ella para cometer los asesinatos. Cuando es atrapado, el psicólogo cuenta que Norman sufre de esquizofrenia y tiene un desorden de personalidad. Y su madre es el eje central de todo, como si se tratara de una obsesión hacia ella. De Ed Gein tomaron precisamente su obsesión materna, esa devoción enfermiza que lo llevó a cruzar los límites de la cordura. Norman no se viste con piel humana, pero sí con la identidad de su madre para no perder lo que lo hace sentir amado, aunque eso implique su lado dominante. En 1974, el público del cine quedaría impactado después de ver una película que se vendía de estar basada en hechos reales. Esta era La Masacre en Texas, y aquí nacería uno de los slashers más icónicos, Leatherface, un asesino que junto con su familia de caníbales secuestra a jóvenes para comerlos y hacer objetos con sus restos. Con Leatherface es bastante clara la inspiración con Ed, el uso de la piel como máscara y la creación de objetos con los restos de sus víctimas. Igualmente al inicio nos muestran que eran profanadores de tumbas, uno de los hobbies de Ed. Si bien la máscara de Pretty Woman de Leatherface hace eco a la mamá de Ed, me gustaría mencionar otro ejemplo. En Masacre en Texas, la nueva generación, la peor película de la franquicia, tenemos a un Leatherface que se ponía piel de mujer encima y se comportaba como una. Un guiño directo a la fijación de Gein por su madre. Si bien Ed nunca utilizó una motosierra para sus víctimas, tampoco era caníbal y vivía solo, para crear una versión más monstruosa, aterradora y deshumanizante de la historia. Y gracias a Masacre en Texas, derivaron otros personajes con un estilo similar. Pero si uno vale la pena comentar, ese está en La Casa de los Mil Cadáveres de Rob Zombie. Aquí conocemos a la familia Driftwood, entre ellos está Otis, un psicópata que igualmente juega con la piel de sus víctimas. The boogeyman is real, and you found him. Otro personaje basado en Ed Gein pero con un enfoque de comedia negra sería Ed Chilton de Ed and His Dead Mother. El protagonista acepta revivir a su madre con una ayuda de una corporación, y aunque al principio todo parece ir bien, su vida pronto se convierte en una pesadilla. Una versión más absurda, pero igualmente inspirada en el amor enfermizo hacia la figura materna. Y quizás el retrato más cercano al verdadero Ed Gein sería Ezra Cobb, del falso documental de Ranget de 1974. La cinta sigue un granjero que tras la muerte de su madre, roba cadáveres y asesina mujeres. Esta película es bastante cruda, ya que muestra de forma más literal lo que hace con sus víctimas, y si bien se podría decir que es lo más cercano a Ed Gein, se toma también sus libertades creativas, como la necrofilia. Pero si hay un personaje que considero el más complejo, aparte de Norman Bates, ese sería James Gunn,
alias Buffalo Bill. Cuando Thomas Harris escribió El silencio de los inocentes, creó a Buffalo Bill como una amalgama de varios asesinos reales, Ted Bundy, Gary Heinrich y Ed Gein. Tanto en el libro como en la película, Buffalo Bill secuestra mujeres para después cortar partes de su piel y crear con ellas un traje de mujer. La razón de esto es su deseo de transformarse, aunque de una forma grotesca. En la novela esto se profundiza más. Jane fue abandonado por su madre y lo único que conserva de ella es un video donde participa en un certamen de belleza. Creció sin una figura a quien amar ni de quien recibir afecto. Con esa vida marcada por el rechazo, Buffalo canaliza su odio hacia sí mismo y su falta de amor en el intento de convertirse en aquello que nunca tuvo. Él percibe todo este proceso como una metamorfosis. Busca nacer de nuevo a través del material humano. La historia de Ed Gein es una de las más impactantes. Sí, solo cometió 2 asesinatos, pero los horrores que creó con sus manos marcaron para siempre la cultura popular. De su locura, nacieron asesinos que representan distintas facetas del miedo, la obsesión, la deshumanización y la transformación. Ed Gein no solo desenterró cuerpos, desenterró una parte oscura en la creatividad humana que el cine nunca ha dejado de explorar. Pero no todos los monstruos usan máscaras de piel. Hay otros que prefieren manipular mentes. A finales de los 60, una familia cometió una serie de crímenes por los Estados Unidos, liderados por un líder carismático, manipulador y obsesionado con el fin del mundo. Ese era Charles Manson. Are you sane? Sane? Yes. That's relative. Manson no participó directamente en los crímenes, fue quien los planificó e incitó. Un tiempo después, la familia Manson fue condenada y arrestada, y así como Manson se inspiró en la canción Head Skelter de The Beatles para su delirante visión apocalíptica, muchos creadores se inspiraron en él y su grupo para construir personajes e historias. En el cine, Rob Zombie tomó elementos de la familia Manson, el aislamiento, la anarquía, el carisma oscuro y la violencia ritual para crear a la familia Farfley en la casa de los 1000 cadáveres. Personajes como Otis o el Capitán Spaulding funcionan como reflejos de Manson dentro de esa familia de hippies asesinos. En Natural Born Killers conocemos a Mickey y Mallory Knots, una pareja de asesinos. Tarantino, quien escribió el guion original, dijo que se basó en la pareja criminal Starkweather y Fugate, pero Oliver Stone, el director, transformó el guion en una crítica mediática, inspirada por el circo mediático de la familia Manson. La escena de la entrevista a prisión a Mickey Knox es una referencia directa a la conversación entre Manson y el periodista Gerardo Rivera. Dead bodies. Come on, Charlie, stop me. Okay. Really? Okay. Para el aspecto de Max Cady en Cape Fear, Scorsese se basó en toda la iconografía visual de Manson como los tatuajes, el discurso caótico o la mirada intensa. Kai Anderson de la 7ª temporada de American Horror Story es una amalgama de varios líderes cultistas, entre ellos Manson, incluso este llega a aparecer en la serie. Yéndonos a otros medios como en los cómics, para el Joker en The Dark Knight está inspirada en la figura anárquica de Manson dentro de la cinta, dando esta reivindicación moderna del personaje. I'm a man of my word. Y si nos vamos a Marvel, Cletus Kasady, o sea Carnage, también comparte rasgos con Manson, su amor por la destrucción y su filosofía del caos. Y si indagamos un poco más, en Spider-Man 2 de Insomniac, vemos que Cletus Kasady dirige un culto llamado La Llama, y que probablemente esté inspirado en la familia Manson. Y si nos vamos a los videojuegos, Joseph Seed, antagonista de Far Cry 5, está inspirado en diversos cultos religiosos, pero su estética, discurso mesiánico y gestos recuerdan directamente a Manson y su familia. Y así como este ejemplo hay varios. El arma de Manson fue su palabra, convenció a otros de matar por él y se volvió este símbolo de anarquía y manipulación. En los 70s, Estados Unidos conoció un asesino que rompía con el estereotipo. Joven, atractivo, carismático y educado. Ese era Ted Bundy. Él usaba su apariencia y simpatía como arma, engañaba a sus víctimas fingiendo heridas o pidiendo ayuda, ganándose su confianza antes de secuestrarlas. Durante años, se movió por distintos estados, dejando un rastro de muerte tras de sí. Cuando fue arrestado, la sociedad no podía creerlo. El hombre perfecto resultó ser un monstruo. Fue ejecutado en 1989, pero su imagen quedó marcada para siempre en la cultura popular. Su arquetipo sirvió de molde para muchos personajes de ficción. Con Buffalo Bill adoptaron su modus operandi, la capacidad de fingir vulnerabilidad para atraer a sus víctimas. Joe Goldberg, el protagonista de You, también hereda este patrón, el hombre aparentemente sensible, pero profundamente manipulador y egocéntrico. Dexter Morgan, con su doble vida de ciudadano, modelo y asesino, recuerda el contraste entre el Bundy público y el Bundy oculto. Incluso varios de los asesinos a los que Dexter se enfrenta adoptan rasgos de Bundy. Y por último, Patrick Bateman de American Psycho. Tiene este encanto superficial, atractivo visual y violencia contra las mujeres que Bundy tenía. Aunque es importante recalcar que la principal inspiración para Bateman fue Robert Chambers, de Preppy Killer. Al final Bundy serviría como arquetipo para amalgamar varios asesinos de la ficción. Un arquetipo bastante inquietante, ya que detrás de esa sonrisa o palabra amable mostraban que el mal podía ser encantador.
Imagínate que un día la policía llega a tu casa buscando a tu padre, el hombre que dirige los Boy Scouts, el líder de su iglesia, que todos en el vecindario admiran, y entonces descubres que ese hombre es uno de los asesinos más infames de la historia. Ese hombre era Dennis Rader, conocido como BTK, Bind, Torture, Kill. De día era padre ejemplar y líder comunitario. De noche, un asesino metódico que entraba en casas, ataba a sus víctimas, las torturaba y posteriormente las eliminaba. Dejaba una firma en el lugar y luego enviaba cartas a la policía y la prensa buscando tener reconocimiento. Estuvo activo en 1974 y fue arrestado hasta el 2005. Su historia de padre de familia y modus operandi fue lo que principalmente llamaron la atención. En Dexter conocimos a muchos asesinos, pero uno de los más terroríficos fue el Trinity Killer. Arthur Mitchell era conocido como un padre de familia amoroso e importante para su iglesia, pero en secreto era un asesino en serie con un modus operandi en fases que recordaba los traumas de su niñez, y con su familia era alguien horrible, como si los tuviera aprisionados. BTK sería su principal inspiración, con la fachada de hombre ejemplar hacia su serie de crímenes e igualmente por los rituales que seguía al cometerlos, aunque también comparte rasgos con otros asesinos como el hijo de Sam en su patrón obsesivo. Cuando Thomas Harris escribía Dragón Rojo, este basó parte del modus operandi de Francis Dolarhyde en BTK, ya que mediante su trabajo conocía a las que eran sus posibles víctimas, familias funcionales que le recordaban a lo que nunca tuvo, e impulsado por su transformación, vigilaba a las familias y entraba de noche para atacarlos en sus momentos más vulnerables, dejando resultados horripilantes. En The Fall conocemos a Paul Spector, un hombre de familia casado y con 2 hijos, pero que también es un asesino que rompe en las casas de las mujeres y las estrangula. Una película que no está mencionada pero que se basa directamente en BTK es The Club Hitch Killer, en la que un adolescente que vive en un suburbio tranquilo encuentra pruebas que incriminan a su padre como un asesino, padre que para la comunidad es querido, y dirige un grupo de Boy Scouts en el que su hijo forma parte. En él vemos esa misma doble vida, padre de familia amoroso por un lado, asesino meticuloso por el otro. BTK nos enseña algo aterrador, que el mal no siempre se esconde en la oscuridad, a veces vive en la misma casa contigo. Entre los años 70 y 90, Estados Unidos fue acechado por el caníbal de Milwaukee. Jeffrey Dahmer tiene uno de los casos más oscuros por la brutalidad que cometía en sus crímenes, ya que seguía un patrón bastante consistente. Atraía a hombres jóvenes, los drogaba y los asesinaba. Pero lo que hacía después de eso era más perturbador. Dahmer desmembraba los cuerpos, guardaba partes como trofeos e incluso practicaba canibalismo. Fue arrestado en 1991, pero sus crímenes hicieron eco en la imaginación de muchas personas, dando este arquetipo del asesino retraído y antisocial que comete crímenes, cometiendo actos impuros con los restos o guardando trofeos. Personajes como el Eye Stroke Killer de Dexter, un asesino que desmembraba a sus víctimas debido a un trauma de su infancia, llegando a drenar sus cuerpos como si se tratara de un ritual y dejándolos en formas artísticas. Kira Yoshikage de la parte 4 de JoJo's se ve como un empresario, pero es un asesino que sigue una rutina muy específica y tiene una obsesión con las manos de sus víctimas, llegando a guardarlas como trofeos y usarlas. Kevin de Tenemos que hablar de Kevin igualmente recuerda a Dahmer, que desde su infancia se notaba que era alguien que mentalmente no estaba bien y que al crecer haría cosas horribles. Este arquetipo es bastante usual para crear personajes asesinos, personajes con una calma aterradora o con una frialdad emocional, un arquetipo proveniente de un gran monstruo. En los años 70, John Wayne Gacy era un ciudadano que en desfiles y fiestas se disfrazaba de un payaso llamado Pogo. Nadie imaginaba que bajo su casa escondía una pesadilla. En 1978, la policía descubrió más de 20 cuerpos enterrados en su sótano. El caso conmocionó al mundo, y el concepto del payaso asesino se convirtió en un nuevo símbolo del terror. Aunque Stephen King ha dicho que Pennywise no se basa directamente en Gacy, el eco es inevitable. Mientras que Gacy atraía jóvenes a su casa con promesas de trabajo o drogas, o el hecho de que ocultaba los cuerpos bajo el suelo de su propia casa, Pennywise los atrae bajo su apariencia de payaso amigable, antes de revelar su apariencia monstruosa para alimentarse del miedo de los niños, llevándoselos al subsuelo de Derry para que nunca vuelvan a ser encontrados. Si King nunca ha dicho que se basó en Gacy para crear a Pennywise, su hijo, Joe Hill, sí se basó en Gacy para crear a The Grabber, específicamente la versión de su relato. Aquí es un hombre llamado Albert, el cual se le describe como grotescamente gordo y calvo, mencionando que trabaja como payaso a tiempo parcial. Twisty de American Horror Story también está basado en John Wayne Gacy. El Joker puede recordar a Gacy por lo cruel y caótico que es, pero si hay una versión que se pudo haber inspirado en él, es la de Joaquin Phoenix, desde el maquillaje hasta el nombre del club de comedia donde dice sus chistes. Si bien no todos los personajes payasos están forzosamente inspirados en Gacy, formó más la idea del payaso asesino, ese horror que no grita, ríe. De todos los asesinos que hay en este video,
el siguiente es el único que nunca fue atrapado. Entre los 60s y 70s acechó el Zodiac Killer, un asesino que, de acuerdo a una víctima que sobrevivió, llevaba un traje negro con un símbolo. Su modus operandi era atacar a parejas jóvenes en lugares aislados o de baja vigilancia. Pero él hacía algo distinto, ya que enviaba cartas a los periódicos para reivindicar sus crímenes. Estas cartas incluían criptogramas que desafiaban a la policía y al público a descifrarlos, creando como una especie de juego macabro. Eran mensajes llenos de símbolos y códigos, y disfrutaba del espectáculo que creaba. Se decía que buscaba el reconocimiento y el miedo del público. Al final nunca sería atrapado, y lo que se tuvo de él es un boceto de su rostro. Esto gracias a una víctima suya que sobrevivió. Su impacto en la cultura no tardaría mucho en llegar. Scorpio, el villano de Dirty Harry, fue el primer personaje basado en él 2 años después de los crímenes. Un asesino que aterroriza a San Francisco, enviando cartas a la prensa y exigiendo dinero. John Doe de Seven igual entra aquí. Él comete crímenes basados en los 7 pecados capitales, pero al igual que Zodiac, busca que su trabajo tenga un significado más allá del asesinato, y obliga a la policía a involucrarse en un juego mental, usando pistas y códigos. El acertijo de The Batman está fuertemente influenciado en él. Sus cartas, acertijos y mensajes cifrados para la policía y Batman. Jigsaw de Saw también tiene algo de Zodiac, aunque un tanto diferente. Uno de los villanos más recientes del cine, Longlegs, también tiene algo de Zodiac por los mensajes cifrados que le daba a la policía. En otros medios como los videojuegos, en Watch Dogs 2, hay una misión secundaria en la que tienes que descifrar mensajes de una versión moderna del Zodiac. En el segundo Manhunt, el rostro del protagonista está inspirado en el único boceto que se tenía del rostro del Zodiac. Podrá no haber sido atrapado, pero el impacto del Zodiac Killer es uno de los más curiosos, ya que su combinación de inteligencia, anonimato y teatralidad lo convirtió en un modelo recurrente para villanos complejos. En la década de los 60s, Thomas Harris trabajaba como periodista. Sería enviado a México, específicamente a la prisión de Topo Chico, lugar en donde estaba el asesino Dykes Askew Simmons. Al llegar a la cárcel lo entrevista y le contó que intentó escapar varias veces. En uno de esos escapes le dispararon, pero fue salvado por un médico muy hábil en la cárcel. Harris entrevistaría al médico para tener un perfil psicológico de Dykes. A Harris le llamó la atención el aspecto del doctor, un hombre pequeño, pulcro y educado, con una mirada fría pero fascinante. Se paraba muy derecho y había cierta elegancia en él. Cuando Harry salió de la prisión, le preguntó al alcaide quién era el médico. La respuesta que tuvo lo sorprendió. El médico es un asesino. Su nombre era Alfredo Balí Treviño, conocido como el monstruo de la colonia Talleres. Había desmembrado a su amante, pero seguía atendiendo pacientes dentro y fuera de prisión, como si nada hubiera pasado. Después de esa experiencia pasar en los años, y en el 2013, en la reedición de la novela Dragón Rojo, Harris reveló que el Dr. Alfredo Balí fue la inspiración para el Dr. Hannibal Lecter. Now then, tell me, what did Miggs say to you? Lecter y Balí comparten mucho, desde su aspecto impecable, elegante y excesivamente pulcro dentro de una cárcel siniestra, la habilidad que tiene para ingresar en la mente de los demás y generar preguntas interesantes sobre los motivos de los crímenes, y por supuesto ambos son doctores, aunque Hannibal va más por la rama de la psicología. Balí salió de la cárcel a finales de los 70s, regresó a su consultorio y moriría en el 2009. En sus novelas y películas, Hannibal se convirtió en un símbolo de la elegancia del horror, y todo esto gracias a un médico real en una prisión mexicana. En la ficción, pocos asesinos han generado tanta empatía como Dexter Morgan, un asesino que bajo su código moral justifica quitar la vida de criminales que cometen otras atrocidades para hacer un mundo mejor, mientras que en su vida diaria tiene esta fachada de hombre simple que trabaja para la policía de Miami como analista de sangre. El escritor Jeff Lindsay nunca confirmó si se inspiró en un asesino real, pero hay casos que encajan demasiado bien. Pedro Rodríguez Firjo, conocido como Pedrino Matador, mató criminales en Brasil asegurando que solo eliminaba a los malos, siempre declarando que nunca mató a alguien inocente. Otro caso es el de Manuel Pardo, un asesino en serie que trabajaba para la policía y vivía en Miami, mismo estado de Dexter. Eliminó a 9 personas, justificando que estaba ayudando a erradicar a la gente horrible de las calles. Incluso tenía sus propios rituales para sus víctimas. Lindsay siempre ha dicho que Dexter es un personaje ficticio único, pero es innegable pensar en las comparaciones que puede llegar a ser uno con Pardo y Rodríguez. A veces la realidad imita la ficción. Wolf Creek y Scream son 2 películas de terror que comparten algo en común. Están inspiradas en casos reales. En Wolf Creek seguimos a 3 mochileros que son acechados por Mick Taylor, un asesino de Australia que está inspirado en los crímenes de Ivan Milat, el cual acechaba a mochileros habiendo descubierto solo 7 víctimas de él. Igualmente otra inspiración fue el caso de Bradley John Murdoch, quien también atacó a un mochilero. En cuanto a Scream, Kevin Williamson, el guionista de la saga, comentó que una noche estaba viendo un documental sobre Danny Rolling, el destripador de Gainesville, un asesino que durante 3 días acabó con la vida de 5 estudiantes en sus departamentos. Este entraba a los departamentos, los perseguía con su cuchillo y dentro, los apuñalaba
inmovilizaba y bueno, como su alias lo dice, ya se dan una idea de cómo terminaban sus víctimas. Mientras Williamson veía el documental, oyó un ruido en su cocina. Fue a ver qué era y vio que la ventana estaba abierta. El pánico y miedo se apoderó de él pensando que había alguien dentro, pero al final no había nadie. Por esta experiencia e inspirado por el caso de Rowling, lo llevó a hacer el libreto de Scream y el resto es historia. American Horror Story es una serie antológica de terror creada por Ryan Murphy, el mismo creador de la serie de Monster de Ed Gein. En esta serie hay demasiados asesinos en serie que existieron como Richard Ramirez, Aileen Wuornos, John Wayne Gacy y la lista sigue, pero hay ciertos personajes que están basados en asesinos reales como James March de la temporada Hotel, siendo el creador del Hotel Cortés, en el que cada habitación había puertas secretas para atacar a los huéspedes. Posteriormente, en el sótano tenía un lugar donde se deshacía de los cuerpos. Este está basado en H.H. Holmes, acreditado por haber matado a 27 personas y 50 intentos de asesinato. Él mandó a construir un castillo con una estructura curiosa. Cada una de las habitaciones tenía trampas y puertas secretas que daban paso a un laberinto de pasillos. Aquí espiaba a sus víctimas y los atacaba. En la temporada Hotel también sale el personaje de la condesa Elizabeth Johnson, basada en la condesa Elizabeth Bathory, la cual asesinó a varias chicas vírgenes. Según el motivo de esto, se bañaba con la sangre de ellas para seguir siendo joven. Bloodyface, el villano de la temporada Asylum, está fuertemente inspirado en Ed Gein, desde el uso de la piel como máscara, como el trauma que tiene con su madre. En esta temporada también sale el Dr. Arden. Este está basado en Joseph Mengele, un médico de la SS que llevaba a cabo experimentos inhumanos con los prisioneros. En Freak Show tenemos a Twisty, un payaso asesino basado en John Wayne Gacy. En Cult tenemos a Kai Anderson en su culto. En la temporada Coven tenemos a The X-Man de Nueva Orleans, inspirado en la leyenda de un asesino del siglo XIX. Y Bruce de la temporada de 1984 es una calca de Ted Bundy. Si algo podemos decir de cada temporada de American Horror Story, es una carta de amor al terror real, una antología que nos recuerda que los monstruos más aterradores no siempre nacen en la ficción. Desde Ed Gein hasta Dexter, del carisma de Manson a la manipulación de Hannibal. Estos nombres, reales o ficticios, forman un espejo, un reflejo oscuro de lo que somos capaces de imaginar y de hacer. Si algo nos enseña esta mezcla entre realidad y ficción, es que el terror más efectivo no viene de lo sobrenatural, sino de lo humano.